Bien, chicos, ¿cómo están? Tengan buenas noches. Bien, recordando un poco lo que hemos hecho la semana pasada, hemos visto temas de la parte de nomenclatura. En todo caso, ya hemos acabado dos temas del temario oficial. Hemos acabado la parte de factores de conversión, temperaturas, etcétera. Y también hemos visto la parte de nomenclatura, específicamente nomenclatura inorgánica. Bien, última clase hemos llegado hasta aquí, en donde hemos analizado un problema combinado, en el sentido de que hemos analizado la parte de átomos y moléculas, al igual que la manipulación de factores de conversión manejando la estructura de un átomo y, por supuesto, también manejando la conversión del átomo gramo y la aplicación del número de Avogadro. En ese sentido, hemos encontrado lo que nos han perdido en gramos de metanol y gramos de agua. Bien. Luego de eso hemos visto la parte de nomenclatura faltante. La parte de nomenclatura faltante eran solamente compuestos combinados. Hemos hecho la sección de los compuestos en donde yo tenía la fórmula química, la fórmula inorgánica, y lo que hemos realizado es el nombre del compuesto como tal, y en función a la nomenclatura que yo tuviera, teníamos que al compuesto descomponerlo y reconocer a qué familia pertenece, además de colocar su nombre final. Y la otra parte que nos correspondía era prácticamente al revés. Yo tenía en todo caso la simbología, o mejor dicho, el nombre químico del compuesto, y a partir de un nombre químico yo tendría que haber colocado la simbología correspondiente. Bien, entonces, hasta este punto ya hemos avanzado todo lo que le corresponde a la parte de química inorgánica, específicamente con nomenclatura. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer un nuevo tema, siempre y cuando recuerden conceptos pasados. Es decir, vamos a hacer, por decirles, el tema de gases, pero para gases requiero que recuerden nomenclatura, que recuerden factores de conversión. Entonces, los siguientes temas que van a venir a continuación requieren como requisito, ¿no?, los temas pasados, porque no puedo realizar ejercicios, por ejemplo, más complejos si es que no dominamos temas pasados. Así que siempre como recomendación, por favor, chicos, eso, temas que ya hemos llevado, en todo caso tienen que dominarlos. Podríamos de repente hacer un breve ejercicio, pero solamente sería para complementar todo lo que hemos hecho antes. Entonces, continuamos, por favor, y voy a copiar un nuevo problema. A ver, permítame, por favor, ajusto la pantalla. Bien, continuamos con este. Ya lo he copiado, van a ver que vamos a requerir conceptos pasados
Y vamos a incrementar también algunos conceptos nuevos, como viene siendo, por decirles, la parte del cálculo de los números cuánticos y viceversa. Empecemos, por favor. Menciona lo siguiente. Una pastilla contiene 80% de paracetamol. Ahí tienen su respectiva fórmula inorgánica, que viene siendo carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno, oxígeno 2. Dicha pastilla tiene una densidad de 1.263 gramos sobre ml y es de 1,2 centímetros de diámetro y 3.5 milímetros de alto. Si se sabe que para la fiebre la dosis recomendada al día es de esta cantidad en átomos de carbono. Luego te dice cuántas pastillas se deben tomar por día para cumplir la dosis. Si los números cuánticos del nitrógeno son estos, al ingerir las pastillas para una dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno se estarán ingiriendo? Indica el grupo y periodo de este elemento realizando cálculos con 3 decimales. Bien, es un problema netamente combinado. Vamos a manejar ahora igual números cuánticos, entonces los problemas se van a ir combinando con los temas pasados, lo que les anticipaba. Ya. Es una pastilla que contiene 80% de paracetamol. Entiéndase que esto significa seguramente la pureza. Paracetamol tiene una fórmula inorgánica, carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno 2. Para empezar colocaremos la fórmula como tal. A ver, en carbonos tengo cantidad 6, en hidrógenos tengo cantidad 9, y lo propio para cada uno. Nitrógeno es solamente 1, no tiene ningún número por debajo, se sobreentiende que es 1. Y finalmente, oxígeno por debajo seguramente un 2, ¿ya? Dicha pastilla tiene la densidad, eso es un dato seguramente del sólido como tal. La pastilla tiene como densidad un valor numérico fijo, ¿y eso cuánto equivale? 1,263. Vamos a anotarlo a este costado. 1,263 gramos sobre ml. Recuerden que el gramo sobre ml igual se puede colocar como gramo sobre centímetro cúbico, o dicho de otra manera, el ml y el centímetro cúbico son dos unidades equivalentes, ¿bien? En esta ocasión vamos a mantener el ml por el momento, gramos sobre ml. Luego aquí tengo las dimensiones de la pastilla. Se sabe que es de 1.2 centímetros de diámetro y 3.5 milímetros de alto. Entonces, como es una pastilla, me está dando las dimensiones de un diámetro y de un alto. Entonces se sobreentiende que la pastilla tiene forma cilíndrica. Lo que el problema me dice es que la pastilla tiene una forma como esta. Como me está hablando de un diámetro, seguramente tanto la base como la parte en la parte superior tiene una forma circular. Es una forma cilíndrica, en ese sentido puedo dibujarlo de una forma como esta. Y además de esto me propone que tiene cierta altura, ¿no? Entonces, si tiene cierta altura, lo puedo graficar de esta forma, su respectiva altura, ¿ya? Entonces, puedo colocar la altura y puedo colocar la forma de la pastilla. Cuando yo tengo dimensiones de alguna figura geométrica, eso sirve solamente para encontrar su volumen. Así que tanto con el diámetro como con la altura, yo tendría que poder encontrar su respectivo volumen, ¿no? Pero a ver qué tal. El diámetro menciona que es 1.2 centímetros. Si me menciona que es el diámetro, significa que de la pastilla es la longitud de extremo a extremo, ¿de acuerdo? La longitud desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo viene siendo 1.2 centímetros. Eso se refiere a una figura geométrica como un diámetro. Sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar solamente con la sección central, o dicho de otra manera, con la parte de la mitad, porque lo que vamos a manejar es una fórmula que nos corresponde utilizando solamente la parte del radio. Así que, si yo tengo calculado el diámetro, que le corresponde 1.2 centímetros, lo que voy a hacer es partirlo a la mitad. Esa parte, si gustan, ya pueden trabajar directamente con calculadora si no ubican muy bien. 1.2 es el diámetro, lo parto a la mitad y me sale seguramente 0.6. Ese 0.6 representa seguramente el radio. El radio de la figura geométrica que dispongo es de 0.6. Bien, 0.6 centímetros. 0.6 centímetros le corresponde al radio de la figura geométrica, en este caso a la pastilla. Luego de eso también tengo el alto. El alto en este momento dice que son 3.5 milímetros de alto. Desde la parte superior hasta la parte más baja se entiende como la altura. Como estoy trabajando con milímetros, lo puedo convertir a los centímetros. Entonces, ¿qué podría ser? 3.5 milímetros lo puedo dividir entre ¿cuánto? Se sabe que 10 milímetros equivale a un centímetro, entonces lo divido entre un 10. Eso equivale a un 0.35. Por ese motivo, eso representará seguramente la altura. 0.35 centímetros de alto como tal. Bien,
Tengo la altura, tengo el diámetro y el diámetro lo he convertido en radio. Y con esos datos ya puedo dimensionar prácticamente la pastilla si ustedes gustan a la figura geométrica. Como ya tengo la figura geométrica dimensionada, lo que tendría que hacer es calcular su respectivo volumen. Y el volumen tiene que hacerlo con fórmula. Se sabe entonces que para una figura geométrica como esta, la fórmula del volumen es la siguiente. El volumen se define como pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado y finalmente multiplicado por la altura. Entiéndase que la multiplicación de la primera parte, que representa pi por el radio elevado al cuadrado, se interpreta como el área de la base. ¿De acuerdo? Pi multiplicado por el al cuadrado se interpreta como el área de la base. Luego de eso multiplicado por la altura, se interpreta por la altura generada y en eso ya se convierte en el volumen. En esta ocasión el volumen tengo los datos necesarios para encontrarlo, porque tengo el radio como también tengo la respectiva altura. Entonces, ¿qué podría hacer? Directamente aplicar la fórmula, ¿no? Me quedaría entonces que, a ver, le multiplico pi multiplicado por el radio es 0.6, 0.6 elevado al cuadrado. Y finalmente con esto multiplicarle por la altura. Y en esta ocasión la altura vale 0.35. Si lo opero todo eso obtengo 0,396. Vamos a colocar el valor. 0,396. 396. Eso le corresponde al volumen y como es el volumen se mide seguramente en centímetros cúbicos. Volumen calculado expresado en centímetros cúbicos. Bien, ya. Ya tengo el volumen medido, por lo menos con los datos de las dimensiones. Luego, ¿qué más me dice el problema? Se sabe que para la fiebre la dosis recomendada es esa cantidad de átomos. Y esta parte luego lo voy a trabajar. Hasta aquí he llegado por el momento. Como ya tengo el volumen calculado y además conozco la respectiva densidad, yo les decía que la densidad igual puedes trabajarlo como gramos sobre ml, es lo que voy a hacer en esta ocasión. La densidad también la puedo mencionar en las siguientes unidades. En esta ocasión, 1,263 está expresado en gramos sobre ml, pero yo lo puedo colocar también como gramos sobre centímetros cúbicos. Entiéndase que el gramo, mejor dicho, entiéndase que el ml y el centímetro cúbico son dos unidades equivalentes. En ese sentido se las puede intercambiar. Directamente yo le puedo colocar en lugar del ml la otra que le corresponde y significa lo mismo, centímetros cúbicos. Ya. Como tengo el volumen calculado y también tengo la densidad, con estas dos puedo encontrar la masa, aplicando la fórmula de la densidad o su definición. Recordando que la densidad como definición es la masa sobre el volumen. Densidad definida es una división, es un cociente. Es un cociente de dos variables, seguramente la masa en el numerador sobre el volumen. Como ya tengo esta parte definida, yo puedo despejar de esta fórmula la masa. Si despejo la masa, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar como la densidad multiplicada por el volumen. El volumen es dato, al igual que la densidad, entonces si es que multiplico esos dos valores directamente, yo podría encontrar la masa. Densidad, ¿cuánto vale en esta ocasión? 1,263, le voy a multiplicar el anterior valor. Directamente la calculo, 1,263 multiplicado por el valor calculado por el volumen. Y encuentro, me sale con un redondeo, 0.5. Bien, este 0.5 le corresponde a la masa y como es masa se mide seguramente en gramos. 0.5, simbología G para los respectivos gramos. Tengo entonces la masa calculada. Bien, con todo esto ya recordamos un poco, teníamos las dimensiones. Las dimensiones nos sirvieron para encontrar el volumen. Y como ya tenía el volumen, además que el problema también te menciona la respectiva densidad, con este par de valores ya he podido encontrar seguramente la densidad aplicando su fórmula final. Y con eso ya he encontrado la cantidad de masa que le corresponde seguramente a la pastilla. Bien, sin embargo dice lo siguiente. Como estamos trabajando con esta pastilla, menciona que el 80% de paracetamol, es decir, hay un 20% de impurezas. Es por ese motivo que a la masa que yo he encontrado, que le corresponde un 0.5, le debería multiplicar el 80%, porque la cantidad que estoy encontrando como 0.5 le corresponde a una cantidad que seguramente es impura. Entonces, al 0.5 calculado, si yo le multiplico un 0.8, un 80%, logro encontrar que es un 0.4. Entonces, ¿aquí qué puedo mencionar? La multiplicación de ambos valores me sale 0.4. Entonces, este valor encontrado, el 0.4, representará la cantidad pura de paracetamol. 0.4 gramos puros de paracetamol. Eso es lo que puedo afirmar según la pureza que me está dando en el ejercicio. Esto es la cantidad que tiene
el paracetamol. Y aquí voy a copiar su fórmula química del paracetamol. Carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno, oxígeno 2. Esta es la cantidad 100% pura que le corresponde al paracetamol. De los posibles 0.5 gramos, solamente el 0.4 gramos es puro. Por lo tanto, hay un sobrante de 0.1 gramos. Ese 0.1 gramos, como les mencionaba, representará alguna cantidad impura o, si ustedes gustan, otro tipo de sustancias. Pero es una cantidad de impurezas, ¿ya? Esta cantidad impura prácticamente no se lo maneja para los cálculos, a menos que sea de repente agua, como en anteriores problemas, y me pidieran un nuevo tipo de cálculo. Pero en este momento no creo que lo manejemos. Ya, luego, ¿qué más tengo? Se sabe que para la fiebre la dosis recomendada al día es de esta cantidad en carbonos. Ya, esta cantidad que tengo en átomos de carbono, ustedes tendrían que convertirlo a la cantidad específica que le corresponde en gramos de paracetamol. Y para hacer esto requieres el peso molecular de la respectiva sustancia química. Sin embargo, lo que no tenemos por el momento son los pesos atómicos o las, o las conocidas como unidades de masas atómicas. Voy a colocarlo aquí arriba, por favor, los valores que son prácticamente datos del ejercicio. Son valores que se encuentran al final de cada examen. El carbono tiene 12 como unidad de masa atómica, si ustedes gustan, como UMA. El carbono tiene 12 como unidad de masa atómica, también conocida como UMA. En los exámenes están en la parte de abajo, pero también los mencionan como peso atómico. El carbono tiene 12, por otra parte, el hidrógeno tiene 1, luego el nitrógeno tiene 14 y finalmente el oxígeno tiene 16. Son los valores que puedo manejar como referencia para cada uno de los elementos químicos. Carbono tiene 12, el hidrógeno tiene 1, nitrógeno tiene 14 y el oxígeno tiene seguramente 16. Bien, son los valores constantes para las sumas. Nuevamente les mencionaba, esos valores que tenemos que a continuación son seguramente datos del examen, porque normalmente están hasta final del examen, o si ustedes gustan, al pie de página de cada examen. ¿Ya? Ahora, según el problema, tenemos esta cantidad de átomos de carbono. Entonces yo puedo decir, el valor que tengo lo puedo plantear aquí y lo tengo que convertir en gramos de paracetamol con factores de conversión. Se sabe que para la fiebre la dosis recomendada al día es esta, 3,821. Lo voy a copiar aquí, por favor. 3,821 es un número multiplicado por ¿cuánto? Por 10 elevado a la 22. Es un número realmente grande porque estamos midiendo esto en átomos de carbono. 10 elevado a la 22 y esto expresado en átomos de carbono. Bien, ahora, esta cantidad de átomos de carbono yo debería convertirla con factores de conversión hasta gramos de lo que se conoce como el paracetamol, porque esta cantidad de átomos de carbono no me va a permitir hacer muchos factores de conversión en el ejercicio posterior. Así que preferible manejarlo desde ya nomás con factores de conversión hasta una unidad mucho más sencilla. Ya, recordando entonces un poco de clases pasadas, yo les decía, si estamos trabajando con cantidad de átomos de carbono, lo más aconsejable es aplicar el número de Avogadro, que le corresponde a la misma cantidad en gramos de la respectiva UMA del elemento químico. En esta ocasión, estoy trabajando con el carbono. Se sabe que el carbono tiene 12 de UMA, lo que significa que le voy a colocar de la siguiente forma. Ese 12 que le corresponde a la UMA lo voy a expresar en gramos de carbono. 12 gramos de carbono. Y eso tiene que ser equivalente al número de Avogadro. En esta ocasión, 6.023, 10 elevado a la 23. 6.023 por 10 elevado a la 23. Esto está expresado seguramente en átomos de carbono. Átomos de carbono. Ya. Tengo entonces el primer factor de conversión aplicado. Y al hacer esto, lo que puedo simplificar, como les mencionaba, son los átomos de carbono. Y al simplificar los átomos de carbono, lo que me está quedando son los gramos de carbono. Y con los gramos de carbono, yo debería poder encontrar los gramos de la sustancia principal que estoy trabajando. Y eso lo voy a hacer con su peso molecular. Entonces, la sustancia que yo tengo a continuación es esta, ¿no? Que le corresponde al paracetamol según su enunciado. Hacemos su cálculo del peso molecular total. Tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, tenemos nitrógenos y tenemos oxígenos. Tenemos carbonos, tenemos nitrógenos y tenemos oxígenos. De cada uno voy a calcular su respectiva cantidad en gramos de forma individual. Hacemos para empezar un conteo atómico del carbono, por ejemplo. Del carbono tengo 6 átomos en su estructura, en su fórmula molecular. Del hidrógeno tengo 9 átomos.
Del nitrógeno, como no tiene nada por debajo, se sobreentiende que es 1. Y del oxígeno que tiene en este momento seguramente un 2 por debajo. Bien, eso es. A cada uno de estos le voy a multiplicar por su respectiva UMA y viene siendo los siguientes valores. Del carbono, por ejemplo, suma vale 12, del hidrógeno vale suma 1, del nitrógeno suma vale 14 y del oxígeno suma vale 16. Si le multiplico por cada valor, voy a encontrar la misma cantidad, pero expresada en gramos. ¿Y cuánto nos quedaría de cada uno? Vamos a verificar en un momento los valores. Empezando del 6 por el 12, a ver qué nos quedaría. El más importante va a ser para el carbono, porque justamente con ese valor voy a hacer la conversión. En esta ocasión, 6 por 12, obtengo un 72. Este valor que estoy mencionando está expresado en gramos. 72 gramos del carbono. Lo mismo para los demás. Del nitrógeno no se va a modificar, solamente son 9 gramos. Del nitrógeno tampoco se va a modificar, son solamente 14 gramos. Y del oxígeno se está duplicando, es decir, ahora va a ser 32. 32 gramos. ¿Ya? Para calcular el total voy a hacer una sumatoria. 72 del carbono, más 9 del hidrógeno, más 14 del nitrógeno, más 32 del oxígeno. Obtengo un total de 127. Estos 127 gramos le corresponde a la sustancia total, o sea, al paracetamol, a la fórmula química principal. Y ahora con esto voy a manejar un factor de conversión. Digo entonces, 72 gramos de carbono son contenidos en 127 gramos del compuesto principal, o sea, el paracetamol. Y eso lo manipulamos como un siguiente factor de conversión. Y eso me va a permitir encontrar la cantidad eso me va a permitir encontrar la cantidad de paracetamol existente. A ver qué tal. La cantidad en carbono, 72 gramos. Eso lo voy a colocar en la sección de abajo. 72 gramos de carbono para empezar. 72 gramos de carbono. Equivalente al número que he encontrado del total, que son 127 gramos del paracetamol. 127 gramos del paracetamol. Le voy a colocar solamente por favor, para no copiar tanto la fórmula química del paracetamol y tampoco colocar un nombre tan extenso. Pero es esto. Ya tengo el factor de conversión aplicado y al hacer eso simplifico los gramos de carbono arriba, gramos de carbono abajo. Y entonces con la multiplicación y división seguramente obtengo la cantidad en gramos del paracetamol. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, puedo multiplicar, dividir lo que corresponde. 3.821 multiplicado por un 10 elevado a la 22. Empiezo con ese valor, luego a su lado. Multiplicado por un 12, multiplicado por 127. Sección de abajo, número de Avogadro, 6.023. Multiplicado por 10 elevado a la 23. Y a su lado multiplicado por un 72. Y obtengo el valor de 1,343. Le colocaremos con tres decimales. 1.343. Eso es 1.343. ¿Gramos de qué? Gramos de paracetamol. Paracetamol. Ya. Ya tengo la cantidad de gramos del paracetamol específicamente. Interpretaremos qué significa cada valor porque el inciso A va a ser solamente factores de conversión. Me dice entonces, ¿cuántas pastillas se deben tomar por día para cumplir la dosis? Ya. Se sabe que una pastilla contiene cuántos gramos del paracetamol. La cantidad de una pastilla, decíamos esto. La pastilla, por ejemplo, tiene estas dimensiones. Esas son las dimensiones de una sola pastilla. Y esta es la masa que le corresponde a una sola pastilla. Pero esta es la masa de paracetamol puro que le corresponde a una sola pastilla. Entonces yo puedo decir esto. Una sola pastilla contiene esta cantidad. Una sola pastilla contiene 0.04 gramos del paracetamol. Y la pregunta es, y luego te menciona, si se sabe que para la fiebre la dosis recomendada al día es esta cantidad de átomos de carbono. O sea que por cada día que pasa requiero esta cantidad en total, 1,343 gramos de carbono, que es una cantidad más alta que contiene una sola pastilla. Y luego te dice, inciso A, ¿cuántas pastillas debo tomar al día para cumplir la dosis? Ya, esto lo puedo encontrar con una división. Si ustedes requieren un total de 1,343 gramos de paracetamol, porque es la cantidad que realmente requiero, 1,343 gramos de paracetamol. Ay, perdón. Directamente le voy a colocar, por favor.
Esa es la cantidad que requiero al día, 1,343 gramos de paracetamol. Y lo voy a dividir entre la cantidad que me aporta cada pastilla. Se sabe entonces que una sola pastilla contiene 0,4 gramos del paracetamol. Así que lo voy a dividir entre esa cantidad para ver cuántas pastillas debería consumir. Nuevamente, 0,4 gramos de paracetamol es lo que contiene una pastilla. La división, ¿cuánto me da? Seguramente no es un número entero, ¿no? Pero por lo menos va a ser próximo al real. Hago la división y a ver cuánto me sale. Esto me va a dar la cantidad de pastillas. Arriba tengo 1,343, lo divido entre 0,4. Hago la operación y me sale 3,36 con un redondeo. 3,36. Entonces yo debería requerir 3,36 pastillas. Es decir, 3 pastillas y algo más. 3,36 pastillas. Como la pastilla final no se puede trabajar como un 3,36, lo más seguro es que yo haga un redondeo. Sin embargo, para el redondeo tienen que interpretar, ¿no? ¿Qué valor podrían utilizar? Porque, a ver, si es que alguien consume unas 3 pastillas exactas, a lo mejor no va a cumplir con la dosis porque te pide 3 y un poquito más. Si gustan, pueden colocar 3 pastillas y media, a lo mejor, o de repente 4. Pero si le colocan 3 pastillas, dense cuenta que no van a requerir o no van a cumplir el requerimiento necesario, porque son 3 pastillas y algo más. Si gustan, pueden colocarle 4 pastillas incluso, o de repente 3 pastillas y media. Sin embargo, este es el valor exacto que hemos calculado, 3,36. Bien, eso es. Lo voy a remarcar con esto y es el valor exacto que hemos calculado. Pero como les decía, si alguien en la vida real, en un problema como este, quisiera calcular la cantidad de pastillas que debe consumir, debería consumir 3 y algo más. A lo mejor puede consumir, por decir, 3 y media. 3 pastillas y media más o menos para cumplir el requerimiento necesario. Pero si ustedes desean, pueden colocarlo como el valor exacto. En este caso, 3,36 es lo que yo he encontrado. ¿Ya? Hasta ahí todo ok. Vamos con la siguiente parte, inciso B. Menciona ahora. Si los números cuánticos del nitrógeno son estos, al ingerir las pastillas para una dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno está ingiriendo? Te dice. Al ingerir las pastillas para una dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno se están ingiriendo? Ya, los números cuánticos que tengo a continuación se deben interpretar y hacer su respectiva configuración electrónica. Los números cuánticos son los siguientes: 2, doble 1 y un medio. Voy a colocarlo aquí por debajo, por favor. Números cuánticos, el 2 se conoce como el número cuántico principal. El siguiente número es el 1, es el número cuántico angular. Y el siguiente es el 1, también otra vez 1 repetido, se conoce como el número cuántico magnético. Y el último número de la lista se conoce como el número cuántico del spin. En este caso le corresponde al 1 medio. Bien, eso es. Ahí tengo entonces todo esto. Si voy a manejar entonces números cuánticos, debo recordar configuración electrónica y el esquema del serrucho. Sin embargo, antes de todo esto vamos a colocar un poco de simbología. Lo que estamos teniendo a continuación son datos, pero son datos para los números cuánticos. Si voy a interpretar números cuánticos, le voy a colocar a cada uno de ellos simbología. El primer número cuántico se conoce como el número cuántico principal, simbología de n. El siguiente número cuántico se conoce como número cuántico angular, simbología de L. El siguiente número cuántico es el magnético y finalmente el último, el cuarto, es el número cuántico del spin. La lista completa es de 4, son 4 números cuánticos que te va a permitir interpretar una configuración electrónica. Entonces, ¿qué puedo hacer? La simbología de la n, el número cuántico principal, te proporciona el nivel energético en donde se encuentran los electrones. Por ese motivo, este 2, que es el primer número, se lo puede trabajar de manera directa en la configuración electrónica. El siguiente número cuántico, el de L, el que le corresponde al magnético. Este sí depende ya, depende de la lista. Voy a colocar aquí el resumen, por favor. El número cuántico de L es un número que depende según el número que estamos manejando. El valor de L puede adoptar 4 posibles valores. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Si estoy trabajando con el valor de 0, significa que estamos trabajando con un orbital de la forma S. Si tenemos el valor de 1, significa que estamos trabajando con un orbital de la forma P. Si tenemos el valor de 2, significa que estamos trabajando con un orbital de la forma D. Y finalmente, si tengo el valor de 3, significa que estamos trabajando con un orbital de la forma F.
Así que el valor del número cuántico de L, el magnético, te da el tipo de orbital que estoy manipulando. En este caso, el valor de L le corresponde al 1, que es el segundo lugar, y por ese motivo, en lugar de colocar 1, yo puedo pensar que tiene la forma P. Es un orbital de la forma P. Entonces, al lado del 2, yo le voy a colocar justamente ese valor, prácticamente simbología de P. ¿De acuerdo? Nuevamente recordando, el primer número cuántico es el número cuántico principal. En este caso tengo el 2, directamente se coloca ese valor. Eso no se modifica mucho. Si es un 2, se coloca un 2. Si es a lo mejor un 3, se coloca un 3. Solamente representa el nivel energético. El siguiente número cuántico, el de L, aquí les he colocado la lista. Si es que L, por decirles aquí, tuviera el valor de 0, entonces se maneja la letra S. O si gustan, la orbital de la forma S. Y así específicamente para cada valor. Así que la segunda parte depende. Depende con qué tipo de orbital esté trabajando y ese le corresponde su valor como simbología numérica. En este momento es el 1, lo que significa orbital de la forma P. Bien. Ahora, para cada tipo de orbital yo tengo una cantidad de cajas, o si ustedes gustan, esquema de espines para poder hacer el conteo total de electrones que estamos manejando. En esta ocasión, SPDF. Cuando esté trabajando con el orbital de la forma S, se dibuja solamente un cajón. Y luego de eso se va incrementando de dos en dos. Cuando estoy trabajando con un orbital de la forma P, yo tengo que dibujar un total de 3 cajones. Orbital de la forma P se maneja seguramente 3. Luego puedo manejar también un orbital de la forma D. Cuando estoy trabajando un orbital de la forma D, yo puedo manejar un total de 5 cajones. Orbital de la forma D son 5 cajones. 3, 4, 5. Y cuando esté manejando un orbital de la forma F, ese tiene que manejar más 2, o sea, un total de 7. Ya. Esto va variando según la cantidad o prácticamente el tipo de orbital que estemos manipulando. En esta ocasión estamos trabajando el orbital de la forma P, así que lo que me corresponde en el gráfico es trabajar un total de 3 cajones. Voy a colocar un breve gráfico de esta altura, vamos a colocar 3 cajones, y en cada cajón voy a ubicar seguramente un número en sus respectivas posiciones. Eso tienen que numerarlo más o menos, ¿no? De una forma similar a una recta real. La recta real se sabe que en la parte central tiene un 0, y luego de eso a la derecha van valores positivos y a la izquierda van valores negativos. En esta ocasión estamos trabajando con la forma P, por ese motivo solamente 3 cajones. La sección central es 0, la siguiente sección es más 1 y la sección de este costado es menos 1. Les dije por eso esto se numera, como si fuera una recta real. Ya. El cuarto número cuántico, el del spin, esto es fácil de interpretar, solamente tiene dos posibles valores, el 1 medio positivo o el 1 medio negativo. Voy a colocarlo aquí como resumen. Si, por ejemplo, el último número cuántico le corresponde al 1 medio con signo positivo, significa que el spin tiene que ser dibujado, el último spin tiene que ser dibujado hacia arriba. Pero si es que el valor fuera negativo 1 medio, significa que el spin tiene que ser dibujado en todo caso hacia abajo. ¿Y en qué lugar? Esta pareja, por si acaso, se la analiza junta. El número que tengo aquí, el tercero, que le corresponde al número 1, significa que estamos trabajando en este cajón, en el cajón número 1. Y este 1 medio, con signo positivo, o prácticamente sin signo, significa que estamos trabajando con una flecha o con una espina apuntando hacia arriba. Entonces, en esta parte yo tendría que dibujar el último spin apuntando hacia arriba, justamente en el cajón número 1. Ahora, ¿por qué de repente no he dibujado en el 0 o en el menos 1? Les dije por eso que esta pareja se analiza junta. Este 1 significa que estoy trabajando en el cajón número 1, que significa este. Y esto en medio significa que está apuntando hacia arriba la flecha o el spin apunta hacia arriba. Y es por ese motivo que tiene que ser así graficado. ¿Ya? Ahora, los spins se tienen que complementar desde el nivel más bajo, o sea, desde el menos 1 hasta encontrarse con el último spin que hemos mencionado. En este caso, viene siendo esta altura. Así que, primer spin lo puedo graficar así, segundo spin lo puedo graficar así, y el tercer spin viene siendo este prácticamente y concuerda con el último que he dibujado. El esquema de cajas que tengo planteado tiene solamente 3 espines. Es por ese motivo que le voy a colocar 2P3. Si el valor de las flechas hubiera crecido, o prácticamente hubiera sido un valor distinto, el valor del 3 viene siendo modificado. O sea, no puede ser 3 siempre, puede ser 4, 5, 6 como nivel máximo. ¿Ya? Eso es. Todo lo que he realizado en este momento es solamente para poder interpretar los números cuánticos. Cuando ya tengo los números cuánticos entendidos, yo tengo que manejar este 2P3 como último valor, o si gustan como última parte, para hacer la configuración electrónica que me han pedido.
En esta ocasión directamente no me piden una configuración electrónica, pero sí me está pidiendo la cantidad de protones. Esa parte luego les voy a explicar. Pero lo que yo tengo son los números cuánticos, que son estos cuatro, y a partir de los números cuánticos hemos hecho factores de conversión para poder interpretar el último número cuántico 2p3. La simbología del 2p3 le corresponde a la última parte en una configuración electrónica. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chicos, al respecto? Hacemos configuración a continuación. Creo que nada, ¿no? Ya, entonces permítanme un minuto, voy a copiar un esquema breve para la configuración electrónica. Ya, ya les he copiado la parte del gráfico del esquema del serrucho. Se conoce como el esquema del serrucho, también regla de las diagonales. Si gustan pueden copiar ese gráfico que tengo ahí porque se maneja para cualquier tipo de ejercicio. Ese gráfico es siempre así, por decirles, para cualquier ejercicio. No, no es modificable y más bien es un esquema que te sirve para poder recordar el orden en el que se manejan los números que voy a ir colocando uno a uno. ¿Ya? Así que en un momento continúo. Continuemos, por favor.
Bien, el esquema de serrucho que tengo propuesto sirve solamente para recordar su orden y tienen que seguir prácticamente las flechas que estén en su esquema. Primera flecha por este costado, luego subo, otra vez por esta flecha, luego subo, otra vez por esta flecha, luego subo y así esto va creciendo, ¿bien? El esquema del serrucho es prácticamente solamente una regla mnemotécnica. El objetivo es aplicar la regla del serrucho y hasta cuándo voy a aplicar, hasta conseguir el 2p3. ¿Hemos hecho la configuración electrónica? Todavía no. Pero lo que sí estoy interpretando son los números cuánticos. Los números cuánticos eran datos del ejercicio. A partir de estos cuánticos hemos logrado interpretar que el último número, o prácticamente la última expresión que tiene que tener su regla de serrucho es esta. Es un 2p3. Esto puede variar. Esto puede variar según el tipo de ejercicio. En esta ocasión acaba en un 2p3. Y ese 2p3 lo he interpretado a partir de los números cuánticos. Es por ese motivo que he hecho aquí los gráficos correspondientes. Vamos ahora con la configuración electrónica. En este caso, ¿con cuánto voy a empezar? Siempre se empieza en la primera diagonal. En este caso, 1S2. Vamos por este lado, colocamos el 1, la S y luego el 2. De los números que estoy colocando, el más importante siempre que está arriba o lo que tiene una simbología un tanto exponencial si gusta. Algunos le dicen directamente exponente, pero exponente matemáticamente no es porque este 2 significa la cantidad de electrones. En esta ocasión empiezo con un 1C2. La siguiente parte que va a ser, vamos por la siguiente diagonal. Aquí me encuentro con un 2S2. Luego le corresponde al 2S y la parte que les dije, el 2 correspondiente, seguramente se encuentra aquí ya. Es un 2S2. Luego de ese siguiente diagonal, y aquí lo voy a acabar, porque vean, me voy a encontrar con el 2p6. Esto viene siendo un total de 2p6. Eso espero el valor máximo de p. El orbital p a lo mucho puede colocarse con un 6, pero según su problema, esto acaba en un 2p3. Por ese motivo aquí lo detengo. No lo voy a colocar con un 2p6 porque el último valor al problema le corresponde. Te menciona que tiene que acabar en un 2p3. Eso es. Ahí tengo entonces la configuración electrónica completa. Ya. Con todo esto, ahora que puedo decir, estaba manejando el inciso B como pregunta y qué más me pedía. Si los números cuánticos del nitrógeno, ya. Esos números cuánticos que estoy colocando específicamente le corresponden al nitrógeno como tal. Estos números cuánticos específicamente le corresponden al nitrógeno. Ahora yo les decía, de los números cuánticos que yo tengo, he interpretado el 2p3. Y ese 2p3 me ha servido para utilizar este esquema de las diagonales y hacer la configuración electrónica hasta que yo encuentre ese 2p3. Una vez que tengo esto y que ya se conoce como la configuración electrónica, esto nos sirve para encontrar la cantidad de electrones. La cantidad de electrones se encuentra solamente sumando, pero ¿sumando qué? En esta ocasión los números que he puesto en color verde. Esos números que he puesto en color verde les dije que son los más importantes para la configuración electrónica, porque representan la cantidad de electrones que tiene cada tipo de orbital. En esta ocasión, este orbital tiene 2 electrones, el siguiente orbital tiene 2 electrones y el siguiente orbital tiene 3. Pero lo que yo tengo que hacer es que estos números tengo que sumarlos entre sí para dar la cantidad total. 2 con 2 sumo 4, más un 3 seguramente 7. Por ese motivo, la cantidad de electrones que yo tengo en esta ocasión son seguramente 7. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los protones? Porque el problema no te pide electrón, te pide protón. Si los números cuánticos de nitrógeno son estos, al ingerir las pastillas para la dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno se están ingiriendo? Te pide encontrar la cantidad de protones del nitrógeno para empezar. Entonces yo digo esto. Para un átomo cargado eléctricamente neutro, porque es lo más seguro, si el átomo tiene su configuración electrónica, pero no me han proporcionado lo que se conoce como la carga, se asume que la carga directamente es cero. En ese sentido, si es que la carga es cero, ¿qué es lo que sucede? La fórmula para el electrón es la siguiente. La cantidad de electrones le corresponde a la cantidad de protones menos la respectiva carga. Lo que he puesto en la siguiente línea es una fórmula que siempre se cumple para cualquier tipo de ejercicio, pero como les mencionaba, en este problema en particular y en la mayoría en donde hagamos configuración electrónica, casi siempre la carga es cero. Entonces, si la carga es cero, si la carga es nula, se entiende que el protón con el electrón prácticamente se encuentran equilibrados. Por lo tanto, ¿qué digo? Si es que el átomo contiene 7 electrones, automáticamente también contiene 7 protones.
Ahora, estos 7 protones son contenidos en cada átomo de nitrógeno. Entonces aquí puedo plantear un factor de conversión. Puedo decir un átomo de nitrógeno, porque eso es lo que he analizado, solamente un átomo de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno contiene 7 electrones. Podría plantear eso si es que me sirviera. En esta ocasión no me sirve. Pero también puedo decir que ese mismo átomo de nitrógeno contiene 7 protones. Eso es lo que he mencionado, eso es lo que he interpretado, y hasta aquí vean que solamente he colocado un factor de conversión. La pregunta todavía no está completa porque falta. Un átomo de nitrógeno contiene esta cantidad de protones. Seguimos analizando el ejercicio. Dice ahora esto. Ahora sí con factores de conversión. Si los números cuánticos del nitrógeno son estos, ya los he manejado, al ingerir las pastillas para una dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno se están ingiriendo? Te pregunta, si estoy ingiriendo las pastillas para una dosis completa, ¿cuántos protones de nitrógeno se están ingiriendo? Ya. En esta ocasión, hemos dicho que el valor exacto para las pastillas son 3.36. Sin embargo, yo lo voy a redondear. Voy a asumir que estoy trabajando con unas 3 pastillas en total, por decirles, ¿ya? Voy a trabajar con un total de 3 pastillas. Ahora, si gustan, trabajen con las pastillas o de repente igual pueden trabajar con los gramos del paracetamol, porque de verdad quedaría lo mismo. Porque la cantidad de pastillas que he calculado en esta ocasión es un valor bien exacto, 3.36. Ahora, para no complicarlo mucho y tal vez no hacer un redondeo en esta parte, si desean pueden trabajar directamente con el gramo del paracetamol, pero trabajan con esto, porque ese es el gramo de paracetamol que requiere la persona para una dosis, no se trabajaría con esta otra porque esta otra le corresponde a la cantidad de gramos del paracetamol, pero solamente de una pastilla. En este caso, ¿qué te dice? Al ingerir las pastillas, o sea, te pediría para todas. Por ese motivo, lo más correcto sería trabajar con esto, con un valor exacto. Ahora, si gustas, igual puedes partir de las pastillas, pero tendrás que partir con un valor como un 3.36 o a lo mejor un valor redondeado. Por eso depende mucho del contexto. En esta ocasión voy a partir del paracetamol exacto. Puedo colocarle 1.343 gramos de paracetamol. Eso voy a colocarle como dato de partida para los factores de conversión. 1,343 gramos del paracetamol. Eso es lo que realmente requiero. Voy a colocarle su fórmula química esta vez para variar. A ver, es carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno 2. Carbono 6, hidrógeno 9. Carbono 6, hidrógeno 9. Nitrógeno, oxígeno 2. Esa es la cantidad real que requiero. Esa es la cantidad que requiero específicamente del paracetamol. Ahora lo que me está pidiendo encontrar que es cuántos protones de nitrógeno estoy ingiriendo. Y eso tengo que hacerlo con factores de conversión. Para empezar tengo que convertir esto a la cantidad en gramos del nitrógeno mismo. Así que aquí hagamos factores de conversión. Esta es la cantidad de paracetamol real. Y ahora yo le voy a aplicar el primer factor de conversión. Lo voy a llevar a gramos de nitrógeno puro, ¿de acuerdo? Gramos de nitrógeno puro. Y lo voy a hacer de una forma parecida al carbono. Ahora yo digo 127 gramos del mismo paracetamol contiene seguramente 14 gramos de nitrógeno puro. Estoy manejando esta relación ahora. 127 gramos. Voy a partir de eso 127 gramos del paracetamol. Su fórmula química la voy a copiar, así que esta parte la voy a repetir nomás, por favor. Carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno, oxígeno 2. Carbono 6, hidrógeno 9, nitrógeno, oxígeno 2. Esa es la cantidad en gramos que le corresponde al paracetamol y voy a colocar su equivalencia en gramos de nitrógeno. En esta ocasión son 14. Puedo colocarle arriba entonces esos gramos. 14 gramos de nitrógeno, ¿bien? 14 gramos de nitrógeno. Al hacer esto, ¿qué es lo que se simplifica? Se simplifican la cantidad en gramos del paracetamol. Esto con eso seguramente están simplificados. Entonces vean que ya por lo menos lo he convertido a gramos del nitrógeno. La siguiente parte que voy a hacer me correspondería llevarlo a los átomos. Los gramos de nitrógeno se pueden convertir en átomos manejando lo que se conoce como el número de Avogadro. Recordad esta parte. El número de Avogadro se puede colocar directamente con el peso atómico del elemento químico. En esta ocasión, por decirles, para el carbono siempre manejo un 12, porque es el valor que maneja constante en las UMAS. Pero para el nitrógeno se manejaría con 14, porque es su valor constante en UMA.
Entonces, el siguiente factor de conversión va a ser con el 14 también. Yo colocaría entonces 14 gramos de nitrógeno es equivalente a la cantidad de átomos con el número de Avogadro, o sea, 6.023 por 10 elevado a la 23. 6.023 por 10 elevado a la 23. Estos ya son átomos de nitrógeno. La cantidad que yo tenía antes era gramos de nitrógeno, pero lo que estoy haciendo con este factor de conversión es transformar esa cantidad en gramos a su equivalente en átomos de nitrógeno. Llegado a este punto, ya estamos cerca de la respuesta final, porque la respuesta final te pide encontrar protones. Y ahora voy a aplicar el último factor de conversión que hemos interpretado, juntamente con los que se conocían como los números cuánticos, ¿no? Entonces manejo el último factor de conversión que hemos armado. Puedo colocar entonces en la sección de abajo, para empezar, un átomo de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno es equivalente a 7 protones. Un átomo de nitrógeno es equivalente a 7 protones del mismo. Entonces, el último factor de conversión que estoy trabajando me permite simplificar los átomos de nitrógeno con átomos de nitrógeno. Y el restante, respuesta final, sería solamente un cálculo en la máquina de calcular. Un cálculo en la máquina. ¿Cuánto saldría? A ver, son varios valores que voy a manejar. A ver, 1.343 multiplicado por 14 sección de arriba. Luego de eso, 6.023 por 10 elevado a la 23. Luego de esa sección de arriba tengo un 7 multiplicado por 7. Luego abajo 127. Luego de eso 14 y nada más, ¿no? El uno se sobreentiende. Obtengo, chicos, y me sale 4.46. 4.46, 10 elevado a la 22. 4.46 multiplicado por un 10 elevado a la 22. Es un valor realmente grande. Y por supuesto que va a ser grande porque estamos calculando protones. Entiéndase que un protón es a nivel atómico y es por ese motivo que los valores tienen que salir así, valores súper grandes, así, valores súper grandes, así, valores súper grandes, así, valores súper grandes. Bien, si desean pueden copiar el ejercicio. Los espero un minuto. Voy a, mientras tanto, copiar igual otro enunciado. Ya.
Bien, continuamos, por favor. Es un problema en donde tiene un contexto similar, sin embargo, las fórmulas químicas esta vez ya no están especificadas, sino más bien tienen solamente el nombre. Lo que tendría que entenderse es que la nomenclatura aquí está de forma implícita, ¿no? Nomenclatura de un compuesto como el dicromato de potasio, tienen que recordarlo por clases pasadas, y del agua es ya un compuesto sencillo. Comenzamos. Recipiente de forma cilíndrica contiene una disolución cuya densidad relativa es de 1.2. Eso es dato. Tengo seguramente el dato de la densidad, en este caso 1.2. Como es una sustancia líquida, se compara directamente con el agua. Y entonces, de forma rápida, si gustan, pueden colocar las unidades que corresponden en gramos sobre ml. Esto por si acaso pasa solamente cuando la sustancia es líquida. Si fuera una sustancia sólida o gaseosa, la densidad relativa tiene que interpretarse con una fórmula. Sin embargo, si manejamos una sustancia líquida, es directamente colocarle solamente las unidades, porque la fórmula de la densidad relativa viene siendo la densidad específica sobre una densidad patrón, en este caso el agua. Cuando manejamos sustancias líquidas, se maneja como referencia el agua, y es por ese motivo que el agua tiene densidad de 1 y la multiplicación a la densidad relativa numéricamente no le afecta. En pocas palabras, se utiliza solamente el número que me están dando y directamente le puedo colocar sus unidades. Pero con esos pasos tendrían que hacerlo si es que fuera una sustancia gaseosa y específicamente tuviera otro tipo de valor de densidad. Ya. Luego dice, la disolución está formada por dicromato de potasio y agua. El recipiente de forma cilíndrica contiene la disolución, la densidad relativa es dato. Esto más puedo graficar si gustan. Puedo graficar sus dimensiones. Dimensiones del recipiente cilíndrico puedo dibujarlo más o menos así. El recipiente cilíndrico se entiende más o menos como un tanque, ¿no? O sea, parecido al anterior problema. Es como un tanque. A ver, lo graficaré. Ya. Dimensiones, vamos a ver si me están proporcionando. Sin embargo, puedo dibujar un esquema similar al anterior. Ya. Tengo el recipiente, tengo densidad, ¿qué más tengo? La disolución está formada por dicromato de potasio y agua. Ya lo que les decía. Dicromato de potasio. Seguramente la fórmula química es esta. Dicromato significan dos cromos. 6 por 2, 12. Más 2, 14. Es la mitad de 7. ¿Se entienden, no ven? Esto muchas clases pasadas. Fórmula química directa manejada. Luego viene siendo la otra sustancia agua, lo que significa H2O. Ya. Sustancia agua, H2O. ¿Qué más? Siendo el 20% en masa de dicromato de potasio. Ya, dato importante. 20% de toda la sustancia en porcentaje másico le corresponde seguramente al dicromato. ¿Qué más dice? Si el volumen que ocupa la solución es el 75% del volumen del recipiente. Ah, ya. Dato bastante importante para las dimensiones, ¿no? Si bien tengo un recipiente cilíndrico, el problema te dice que no lo está ocupando al 100%, ocupa solamente una parte del recipiente. Dicho de otro modo, ocupa el porcentaje de un 75%. Es decir, toda la sustancia que estamos trabajando como una disolución no está llenando el tanque al 100%, solamente ocupa un porcentaje. El porcentaje es alto, 75%, sin embargo no ocupa el recipiente de forma completa. Ya eso más conozco. Entonces puedo graficarlo si gustan así. Estoy manejando el recipiente sabiendo que la disolución no está ocupada al 100%, o sea, hay un espacio vacío. ¿Qué más? Las dimensiones del recipiente son las siguientes: 5.12 pulgadas de radio y 64.3 centímetros de altura. Ya, voy a colocar sus dimensiones. Las dimensiones, recuerden que sirven para encontrar el volumen de la figura geométrica. En esta ocasión tengo la altura. La altura viene siendo 64.3. 64.3 centímetros de altura. Eso es dato. Recipiente es un tanque y su respectiva altura es 64.3.
¿Qué más conozco? También conozco su radio. Sin embargo, el radio está en pulgadas. Directamente le voy a aplicar un factor de conversión. En esta ocasión, 5.12 pulgadas. Se sabe que una pulgada contiene 2.54 centímetros. Entonces, si al 5.12 le multiplico el 2.54, voy a encontrar el radio, pero expresado en centímetros. Aplico eso y a ver cuánto me sale. Obtengo un 3 entero. ¿De acuerdo? En ese sentido, el diámetro, mejor dicho, el radio, porque este valor es directamente el radio según el ejercicio. Por lo tanto, yo afirmo que el radio del recipiente directamente lo puedo trabajar como unos 13 centímetros. Ahí tengo los valores de las dimensiones del recipiente. Recipiente cuya forma es cilíndrica, tengo su respectiva densidad, primer dato. Y luego de la densidad, también conozco su respectivo radio. Entendiendo que el radio es una longitud que va desde el centro del recipiente hasta cualquiera de sus extremos. En este caso puedo graficarlo así. Ya. Hasta ahí tengo los datos, pero todavía vamos a hacer una pausa, ¿no? No vamos a resolver inciso a inciso B todavía. Tenemos que encontrar su volumen de la figura geométrica. Siempre pasa lo mismo cuando tenemos dimensiones. Recuerden entonces que para una figura geométrica como un recipiente cilíndrico, la fórmula del volumen es la siguiente. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado y luego de eso multiplicado por la altura. Pi es constante matemática, el radio es una longitud dimensión elevado al cuadrado y luego de eso tendré que multiplicarle por la respectiva altura. En esta ocasión, simbología de pi directamente a la calculadora. En lugar de colocar radio, puedo colocar el valor del 13 que he convertido. 13 elevado al cuadrado viene siendo el radio. Y luego de eso le multiplico por la altura, que es 64.3. Multiplico todo eso y obtengo, ¿cuánto? A ver, obtengo en la calculadora 34.000, un valor alto. 34.138.7. A ver, copiaremos el valor. El volumen que estoy calculando tiene unidades de centímetros cúbicos. Todo lo he colocado en centímetros lo anterior. Valor del volumen es un valor alto. 34.000, para empezar. 34.138. 34.138. Decimales si gustan 0.7. Este volumen que estoy calculando lo he realizado a partir de dos dimensiones que ambas estaban en centímetros. Por lo tanto, esta unidad que me corresponde es el centímetro elevado al cubo. Luego de eso, también conozco, antes de colocar el otro. El volumen que tengo es el volumen del recipiente, por si acaso. Lo que significa es el volumen total. Este es el volumen del recipiente. Este es el volumen del recipiente. Sin embargo, el volumen que corresponde solamente a la parte líquida, o sea, a la sustancia con la que estoy trabajando, porque no está al 100% lleno. El problema te dice que la solución, o sea, la parte líquida, ocupa solamente este porcentaje. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que al volumen calculado, yo le voy a multiplicar ese porcentaje. Directamente lo quería colocar como un 0.75, pero si gustan la calculadora pueden colocarlo así. Le multiplicarían ese valor el 75%, porque prácticamente no ocupa todo el recipiente, solamente una porción, o si ustedes gustan un porcentaje del total. Así que el valor que yo tengo le multiplico ese porcentaje. ¿Y cuánto obtengo? A ver, aconsejable trabajen con tecla ANSA en la calculadora para no perder decimales. Y le multiplico un 0.75, o dicho de otra forma, 75%. Si aplico ese valor, chicos, yo obtengo 25.604. Todavía es un valor alto. 25.604. Significaría más o menos 25 litros esto casi. 25.604 punto cuánto. Punto 0.5, en todo caso 0.6 si gustan, con un redondeo. Ya. El volumen que he calculado, el segundo que estoy proponiendo, ese volumen sí le corresponde a la solución. O sea, esta parte del volumen sí es la parte líquida. Volumen de la solución pueden colocarle. Luego de eso, la densidad que yo tengo de la solución es igual a este dato. En esta ocasión era 1.2. 1.2 gramos sobre ml. Pero en lugar de colocar ml como les mencionaba, pueden colocar, si gustan, centímetros cúbicos. Así que ya tengo el volumen de la solución, al igual que la densidad de la solución. Lo que me faltaría ahora es encontrar la masa. Puedo encontrar la masa y a ver qué tal. La masa entonces puedo encontrarla por fórmula. Directamente un despeje voy a manejar esta vez.
La masa lo puedo colocar como la densidad multiplicado por el volumen. Esta masa es de la solución, la densidad es de la solución y el volumen solamente le corresponde a la solución. El volumen completo he podido encontrarlo a partir de las dimensiones del ejercicio o prácticamente de la figura geométrica. Sin embargo, le he multiplicado el porcentaje que realmente ocupa por el hecho de que no está 100% lleno, o sea, no son volúmenes compartidos. Ahora, ¿qué puedo hacer? 25.000 que yo tengo es el volumen y le voy a multiplicar por la densidad, que sería en todo caso 1.2. Si hago esa operación, obtengo 30.724. Esto es un valor alto. 30.724. Esto está medido en gramos por si acaso. Punto cuánto, coma cuánto. Coma 87. Son más o menos 30 kilogramos totales. Es un recipiente grande. Es que esta parte es la hace grande, ¿no? Es más o menos casi como un tanque, pero es casi como, es más de medio metro y su radio también es grande, así que su tanque sí es grande. Por ese motivo son casi 30 kilogramos totales. 30.000 punto, miento, 30.724.87 y esto está expresado en este momento en gramos, ¿de acuerdo? Esta masa le corresponde a la masa de la solución, lo que significa que es una masa totalizada, ¿de acuerdo? Esta masa le corresponde al dicromato de potasio y la otra porción le corresponderá seguramente al agua. Lo que voy a hacer a continuación es que lo voy a repartir. Solamente un porcentaje le corresponde al dicromato. En este caso decía que el 20%. O sea, que la masa, que realmente es 100% dicromato de potasio, no van a ser los 30.000, va a ser solamente una parte. Y la parte restante seguramente va a ser masa del agua, porque la sustancia o la disolución con la que estoy trabajando está conformada por dos sustancias. La sustancia que viene siendo el dicromato y luego lo que viene siendo agua. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido hago la multiplicación. A la densidad, perdón, a la masa total de la solución, para convertirlo en masa de dicromato, le voy a multiplicar su porcentaje en masa. En este caso le corresponde a un 20%. Directamente en la calculadora van a manejar todo para no perder decimales. Al valor que yo tengo le multiplico el 20% y obtengo 6.144.97. 6.144.97. 6.144.97. Esa masa que acabo de calcular es una masa que le corresponde específicamente al dicromato, o sea, es dicromato puro. Si quisiera calcular cromatos, si quisiera calcular de repente potasios, tengo que manejar esta cantidad, porque esta cantidad es 100% puro, lo que es el dicromato de potasio. 0.97. Bien. Y el restante seguramente va a ser agua. Ahora, si desean encontrar por porcentajes el agua, tendría que multiplicarle por el 80%. Sin embargo, ahora pueden hacer esto. 30.724.87, le voy a restar ese valor. 6.144.97. Si hago esa resta, obtengo el valor de 24.000. Aquí si gustan ya pueden redondearlo porque es un valor .9. Pueden colocarlo si gustan 24.578. Perdón, 80 sería con un redondeo, sí, 80. 24.580 directamente. Puede ser 24.580. Ahora, si quieren manejar un valor entero, o mejor dicho, un valor exacto, va a ser esto. 24.579.9. Ese es el valor que me da exactamente. Por eso les decía, si quieren manejarlo con un valor redondeado, directamente esta parte pueden formarlo un 80 por el redondeo. Si gustan, ¿no? Pero si quieren manejar valores exactos, es esto. Esto está en gramos, esto igual está en gramos. Ya. Tengo las cantidades de cada uno, pero son cantidades puras. 6.144 le corresponde al dicromato y la segunda parte 24.579.9 que le corresponde al agua pura. Así que son las cantidades para cada caso. Ya. Con esto vean que todavía no resulta el ejercicio solamente dimensionado. He interpretado los datos y según los datos he calculado la cantidad en masa que tengo del dicromato y la cantidad en masa que tengo del agua. Lo he separado de cada uno de forma individual. El anterior problema no he hecho eso por el hecho de que solamente mencionaba 80% puro, o si ustedes gustan, 80% de paracetamol. El restante 20% no especificaba qué sustancia era, y esta vez no podría asumir que era agua, porque es paracetamol, lo que significa una sustancia sólida.
Si es una sustancia líquida, alguna vez les dije que la sustancia líquida se asume que la otra parte tiene que ser agua porque es el disolvente universal. Es lo que pasa por lo general. Pero en el anterior problema estaba trabajando con una sustancia sólida, lo que significaba algo sólido como una pastilla, entonces no podría asumir que el restante es agua, porque no sería lógico decir que el paracetamol tiene el 20% de impurezas y eso le corresponde al agua, porque el agua es una sustancia líquida y el paracetamol es una sustancia sólida, así que no puedo mezclarles en una pastilla de forma conjunta. Sin embargo, en este problema sí me especifica. Me especifica que tenemos dos sustancias, el problema te dice eso. Estamos trabajando con dicromato y luego agua. Y una parte, la parte del 20% le corresponde al dicromato y el restante, que sería impurezas, ¿no? Sí, sí va a ser impurezas, pero esa impureza sí le corresponde al agua. Y el hecho es que estoy manejando una disolución, lo que significa una sustancia líquida. Entiendan bien eso. En la sustancia líquida yo puedo asumir que la impureza es agua, pero en la sustancia sólida no puedo hacer eso, porque la sustancia sólida tiene más opciones. Ya, pero estoy por el momento. Ahora sí, preguntas inciso A, inciso B. Inciso A, ¿cuántos neutrones y electrones provenientes del ion potasio contiene la solución? Te pide cantidad de neutrones y te pide la cantidad de electrones. Específicamente me dice ion potasio. Entiéndase que el ion potasio es prácticamente un átomo cargado. Cuando te dice solamente potasio, se entiende que la carga es neutra o lo que significa una carga nula. En esta ocasión me dice ion, lo que significa que este potasio tiene que estar cargado. Además me da el valor del número atómico Z y el número de masa 39. Se entiende todo esto de la siguiente forma. Me están preguntando algo específicamente del potasio. Y del potasio, yo sé que el valor del número de masa, ese valor de A es 39 y Z es 19. Ese par de valores se colocan aquí. 39 es el número de masa y luego tengo 19, que es el número atómico. Se coloca aquí abajo ese par de números. Ahora, no puedo asumir que es un potasio con carga cero, porque el problema me dice que estamos trabajando con el ion potasio. Entiéndase ion como un átomo cargado. Entonces podría colocar potasio con carga positivo 1. Potasio, simbología K, seguramente con carga más 1. Bien, ahí tengo todo esto. Y la pregunta es cuántos neutrones y cuántos electrones yo tengo. El potasio, vean que solamente existe en esta parte del dicromato, no existe en ninguna parte más, porque el agua como tal tiene cantidad de hidrógeno y tiene cantidad de oxígeno, pero no tiene potasio. Si el problema te hubiera preguntado de repente calcular la cantidad total de oxígenos, ahí sí tengo que manejar ambas sustancias, porque ambas te aportan oxígenos. Si el problema te hubiera pedido calcular la cantidad de hidrógenos, ahí trabajas solamente la parte del agua, porque es el único que te aporta eso. Si el problema te hubiera pedido calcular la cantidad de cromo o algo referente al cromo, otra vez manejo solamente el de arriba, porque el de arriba contiene cromo puro. Pero en este caso me menciona el potasio, así que por eso les dije voy a trabajar solamente con esta parte, porque esta única parte es la que contiene potasio. La otra sustancia que es agua, H2O, si bien existe, no te aporta potasio porque te aporta hidrógenos y oxígenos. Bien, hasta ahí por favor con los enunciados y con los datos. Voy a colocar esta vez a ver, ¿qué falta en este momento? Faltan datos de los pesos atómicos y eso no tengo todavía. No conozco peso atómico del potasio ni tampoco conozco del cromo. Lo voy a requerir para la resolución final. A ver, luego lo voy a colocar. Todavía no estamos colocando eso. Antes de todo esto, la fórmula que estoy manejando, o bueno, la estructura del átomo que estoy manejando es esta. Ahora vamos a colocar algunas fórmulas a continuación, porque me pide encontrar la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones. Ya. Para la cantidad de electrones ya les dije una fórmula hace un momento, y la fórmula era esta. Si yo deseo calcular la cantidad de electrones, esto se define como los protones menos la carga. Esto se define como los protones menos la respectiva carga. Se puede encontrar así el electrón. Ahora recuerden que el número que tengo abajo simboliza Z, pero el valor de Z también le corresponde al número de protones. El valor de arriba del 39 simboliza el número de masa y eso se maneja con la simbología de A mayúscula, ¿ya? Así que la cantidad de electrones en esta ocasión puede ser calculada. Electrones va a ser igual a ¿cuánto? Los protones seguramente son 19, menos la respectiva carga y la carga que le corresponde es más 1, porque decía el problema que estemos trabajando con un ion. Ahora la cantidad de electrones va a ser ¿cuánto? Tengo el 19 menos ese 1, me quedaría un total de 18. El 18 que acabo de calcular le corresponde al número de electrones.
allá voy a poder plantear un primer factor de conversión, que un átomo de potasio contiene 18 electrones. Pero también me va a faltar la parte del neutrón, entonces manejo una segunda fórmula. La segunda fórmula le corresponde a la definición del número de masa. El número de masa se define como la sumatoria de los protones más los neutrones. Esa es fórmula que puede servir para cualquier tipo de ejercicio, ¿bien? Ahora yo digo, el número de masa, simbología de mayúscula, en esta ocasión le corresponde al 39. Y está también especificado ahí en el ejercicio, en la simbología que hemos puesto. El protón es el número que se coloca aquí por debajo y en este caso vale seguramente 19. Finalmente, el neutrón va a ser la variable, así que el neutrón lo voy a poder encontrar por un despeje. El que suma pasa a restar y etcétera, ¿ya? ¿Qué me quedaría para el neutrón? Tengo aquí la ecuación formulada, ahora voy a encontrar el neutrón. Tengo 39 menos 19, obtengo un valor entero de 20. El 20 que he calculado representa el neutrón. Por lo tanto, este átomo contiene 20 neutrones. ¿Ya? Con esta información, ¿qué puedo decir? Puedo afirmar que un átomo de potasio, esto lo voy a colocar como factores de conversión. Puedo afirmar con todo esto que un átomo del potasio contiene ¿qué? Contiene, para empezar, 18 electrones. Un átomo de potasio contiene 18 electrones. Y de una forma similar, que también un átomo de potasio contiene 20 neutrones. Un átomo del potasio también contiene 20 neutrones. Bien, entonces esos dos valores que los he planteado a partir de esta información. Y esa información la estoy interpretando a partir del ejercicio. Esto es dato del ejercicio y lo de la carga tampoco se coloca así nomás porque sí. En este caso menciona ion potasio, por ese motivo le he puesto carga más 1. Manejando esta estructura, he podido calcular el electrón de forma separada y he podido calcular el neutrón de forma separada. Con el electrón y con el neutrón recién he llegado a esto. Y esta parte lo voy a manejar después como factores de conversión. Bien, eso es. Así que como les dije, todo es estructural. Si no recuerdan factores de conversión, si no recuerdan fórmulas para una figura geométrica como esta, o si no recuerdan cómo calcular porcentajes, van a ver que no van a poder hacer el ejercicio. Porque para química, para problemas de dispensación o exámenes del PCA, se requieren prácticamente todos los temas para resolver el ejercicio. Ya, hasta aquí tengo el factor de conversión planteado. Un átomo de potasio contiene esto y un átomo de potasio también contiene esto. Ya. Ahora, lo que voy a encontrar es estas cantidades y como les mencionaba, tengo que partir de esta parte sí o sí. Esta parte le corresponde a la cantidad del dicromato de potasio. Esa cantidad la voy a copiar aquí como está. Es un 6144.6144. Voy a copiarlo idénticamente. 0.97 gramos. 0.97 gramos de la sustancia. ¿Y la sustancia qué es? Dicromato de potasio. Aquí también, para hacer un problema como este, vean que también le querían saber fórmula química. Porque si tú no sabías la fórmula química, no vas a poder hacer nada tampoco. Dicromato de potasio, esa es su fórmula química, su fórmula inorgánica. Si no conoces nomenclatura, entonces tampoco vas a poder resolverlo. Porque en un problema como este, vean que no me han dado la nomenclatura. Pero a veces pasa, ¿no? Que la sustancia es un poco más especial y te pueden dar también la fórmula química inorgánica. A veces pasa. Sin embargo, en problemas como estos me dan solamente el nombre de la sustancia y yo tengo que poder interpretar su fórmula inorgánica. Ya, hasta aquí estoy. Ahora voy a colocar valores referenciales para las UMAS, porque esos valores son los que me faltan. A ver, los copio en un momento, por favor. Es potasio, es cromo y luego es oxígeno. Del oxígeno es 16, del potasio, si no me equivoco, es 39. Voy a colocarlo aquí, por favor. A ver. Datos, ¿de acuerdo? Del potasio, su valor de UMA es un valor de 39. Esta parte que estoy colocando son valores constantes. Si fuera examen, estos datos, chicos, por si acaso, son datos del ejercicio mismo. Del cromo, en un momento lo coloco. Esta parte no tienen que memorizar de verdad, porque incluso hay tablas para esto, pero no es muy necesario memorizarlo, porque los problemas de los exámenes, en el pie de página siempre está presente este dato.
Del cromo vamos a manejarlo como 52, ¿bien? Pero es un valor redondeado. Ya, cromo es 52. Y finalmente del oxígeno es 16. Esos valores son valores constantes. Nuevamente les repito, son valores que están en los exámenes en el pie de página del examen. Ya. Como tengo esos tres valores, voy a poder calcular la fórmula molecular, o mejor dicho, perdón, el peso molecular de la sustancia. Voy a hacerlo aquí abajo. La fórmula molecular es esta. El potasio tengo que totalizarlo. Potasios en cantidad tiene 2. Luego de eso, cromo en cantidad también tiene 2, la fórmula molecular. Y finalmente el oxígeno en cantidad tiene 7. ¿Ya? Esa es la cantidad que le corresponde para cada uno. Y le voy a multiplicar la respectiva UMA que he planteado. En esta ocasión tengo del potasio, eso vale seguramente 39. Tengo del cromo y eso vale 52. Y finalmente tengo del oxígeno y eso vale seguramente 16. Bien, de cada uno de los valores aplico la multiplicación y lo que encuentre va a ser la cantidad en gramos de cada uno correspondiente. A ver qué tal. Hago la totalización. 2 por 39, primer valor. Ahí consigo un 78. 78, pero expresado en qué? 78 gramos de la sustancia. Además, algo parecido. 2 por 52, ahí obtengo un 104. ¿104 qué? 104 gramos de la sustancia. Ya. Luego de eso, del oxígeno, a ver, 7 por 16. Obtengo 112. ¿112 qué? 112 gramos de la sustancia, o sea, del oxígeno puro como tal. Esas son las cantidades encontradas de forma individual para cada tipo de átomo. Pero lo que tienen que hacer ahora es totalizarlas porque total va a representar peso molecular de la sustancia global. ¿De acuerdo? En esta ocasión, 78 lo voy a sumar con un 104, lo voy a sumar con un 112. Obtengo 294. El valor que he obtenido del 294 gramos, este valor le corresponde a los gramos del dicromato, o sea, potasio 2, cromo 2 y oxígeno 7. Esta es la cantidad total del dicromato de potasio. Recuerden que la cantidad encontrada lo puede manejar como factor de conversión con cualquiera de estos. En esta ocasión te sirve para el potasio. Y es por ese motivo que la relación en el factor de conversión lo vas a manejar para estos dos. Potasio con 78 y el dicromato con 294. Voy a manejar esa relación porque es la relación que utilizo prácticamente la que me sirve para llegar a la respuesta final. Si de repente te hubiera pedido, aquí no hay información del potasio, de repente del cromo, entonces lo manejas con el 104. Así que esta parte depende del ejercicio, elección. Se utiliza lo que se requiere. Así que colocamos como factor de conversión 294 gramos para empezar. 294 gramos de la sustancia dicromato de potasio. Potasio por debajo un 2, cromo por debajo un 2 y el oxígeno 7. Y el equivalente arriba es ¿qué? 78 gramos de potasio puro. 78 gramos del potasio puro. Ya. Al aplicar esto, estamos simplificando los gramos de la sustancia, o sea, los gramos del dicromato. Nos quedaría más o menos esto. Esta parte simplifico, esta parte simplifico. Tengo gramos del dicromato. Esos gramos del dicromato tienes que llevarlo a la cantidad en átomos del mismo. Ya puedes manejar el número de Avogadro. O de Ceroto, ¿no? Lo de siempre. Entonces, a ver qué puedo utilizar. La cantidad de la UMA del potasio es 39. Así que en esta ocasión voy a hacer con el 39. Voy a colocar 39 gramos del potasio, porque esa es la respectiva UMA, 39 gramos del potasio. Y en la sección de arriba puedo colocar recién el número de Avogadro. Entonces, 6.023 por 10 elevado a la 23. 6.023 por 10 elevado a la 23. Y este valor ya representa la cantidad de átomos del potasio. Cantidad de átomos del potasio 100% puro. ¿Ya? Y la simplificación va a ser el gramo de potasio con el gramo de potasio. Hasta ahí llego. Tengo toda esta operación y como pueden ver me quedaría la respuesta en átomos del potasio. Finalmente, para dar la respuesta final, esta parte lo voy a mover un poco, por favor. Ya.
Para dar la respuesta final tendría que aplicar este par de factores de conversión. En ambos casos voy a manejar solamente esa estructura, por favor, para no hacerlo muy repetido. Ya, primer factor de conversión. Hasta aquí he llegado en átomos del potasio. Si lo dejo aquí, la respuesta me va a quedar en átomos del potasio. Sin embargo, yo manejo el primer factor de conversión para llegar a los electrones. Digo entonces, por cada átomo de potasio, un átomo del potasio contiene 18 electrones. Un átomo del potasio puro contiene 18 electrones. 18 electrones en la sección de arriba. Y ahí tengo. Al hacer eso simplifico seguramente átomos del potasio con átomos del potasio. Y le multiplico por un 18. Y entonces con todo este cálculo voy a encontrar la cantidad de electrones del potasio provenientes. ¿Cuánto me quedaría? Hacemos operaciones. 6144.97 multiplicado por un 78. Arriba tengo 6.023 por 10 elevado a la 23. ¿Qué más? A ver, arriba también tengo un 18. Sección de abajo, 294. Igual tengo el 39, pero nada más tengo. Multiplico todo eso, me sale 4.53 10 a la 26. 4.53 10 elevado a la 26. 4.53 por 10 elevado a la 26. Les dije que cuando calculamos cantidad de electrones, cantidad de protones o cantidad de neutrones, son números atómicos. Por ese motivo, sus cantidades muy pequeñas en tamaño, pero en cantidad de número va a ser un número bien grande. En este caso, 10 elevado a la 26 es un número astronómico, pero esto le corresponde al conteo de electrones. Bien, de una forma similar, si yo quisiera encontrar la cantidad de neutrones, solamente esta parte va a cambiar, porque el factor de conversión ahora va a ser que un átomo de potasio contiene 20 neutrones. O sea, la estructura va a ser la misma que la anterior, solamente que esta parte del último factor de conversión ahí va a cambiar. Y le tendré que colocar 20 neutrones. Si hago el otro cálculo, ¿qué va a pasar? Esto directamente en la cálculo más lo modifico. En lugar de colocar 18, puedo colocarle ese valor, seguramente el 20. Y obtengo 5.03, ¿no? 5.03 dice la 26. 5.03 10 elevado a la 26. 10 elevado a la 26. Y lo que acabo de encontrar es la cantidad en conteo de neutrones. Eso es. Ya tengo primera respuesta. El inciso A me pide encontrar cuántos neutrones y cuántos electrones tengo provenientes del potasio, que la estructura del potasio era esta, potasio con K, 19,39. He aplicado todo lo que el problema decía y en ese sentido he podido encontrar la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones provenientes de ese potasio. Hasta ahí las respuestas. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Con todo gusto. Ya, si gustan pueden copiar hasta aquí, por favor. Luego hago el inciso B. Es una parte adicional, tenemos que diluir todavía la solución. Ya.
Bien, continuamos, por favor. La siguiente parte te pide una dilución, así que todavía falta. Hasta este punto he encontrado la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones, pero todavía falta. Nos pide hacer una dilución. Se diluye con 3 volúmenes de agua respecto al volumen de la solución inicial. ¿Eso qué significa? El volumen de la solución inicial venía siendo esta cantidad. Lo voy a remarcar aquí, por favor. Teníamos un volumen de la solución inicial que le correspondía a los 25.000, ¿no? Era un valor alto. Este seguramente es el volumen de la solución inicial. Ahora te dice que se diluye con el triple o 3 veces el volumen de agua, comparándolo con el volumen inicial. Por lo tanto, al decirles diluir, significa que se está incrementando cierta cantidad de sustancia, en este caso cierta cantidad de agua. Ahora la cuestión es cuánto de agua se está incrementando. 25.604.06 lo estoy multiplicando por 3, lo estoy triplicando. El problema te pide triplicarlo, de forma directa no te dice triplicar, pero sí te dice que se está diluyendo con 3 veces el volumen de agua, lo que significa 76.000. Voy a colocarlo aquí, por favor. 76.000 es un valor alto. 812. 76.812 punto cuánto. Punto 18. Punto 18 gramos. Esto le corresponde al agua añadida, ¿ya? Esta va a ser la cantidad de agua que se está añadiendo. Ahora, recuerden que la sustancia de agua, si bien lo que estamos añadiendo son ml, o lo que significa un volumen, la cantidad en gramos y la cantidad en ml o en volumen del agua siempre es la misma. Y eso pasa porque la cantidad de la densidad es seguramente 1. Solamente pasa, pero por si acaso es para el agua. Si le corresponde a esta misma cantidad del agua añadida, en centímetros cúbicos, en gramos es el mismo valor, porque prácticamente su densidad es 1. Es por ese motivo que de manera directa le he colocado todo esto, ¿ya? Así que digo, si la cantidad que estoy añadiendo de agua es esta, 76.000, y la cantidad de agua inicial que ya tenía era esta, estas dos cantidades tendría que sumarlas para encontrar la cantidad de agua total, o sea, la cantidad nueva de agua. La cantidad añadida son 76.000. Puedo colocarlo así. Esta cantidad de agua que estoy añadiendo va seguramente a la solución. Y la voy a sumar con la cantidad inicial de agua, o sea, con el 24.579.9. Si hago la sumatoria, obtengo un 101.000. Esa va a ser la cantidad total de agua. Entonces, actualizando valores. 101.000. 101.000 punto cuánto. A ver. 101.392.08. 101.392.08. Esta cantidad le corresponde al total de agua. Si es total de agua, se expresa en gramos. Esos son gramos de agua totales. Tomando en cuenta el agua que existía de forma inicial y tomando en cuenta la cantidad de agua que igual estoy añadiendo. Bien, eso es. Llegado a este punto, ¿qué podría ser? La pregunta que te pide. Los gramos, que en este momento ya es dato, lo voy a transformar a moléculas. Así que eso también se utiliza factores de conversión, manejando por supuesto el concepto del número de Avogadro. Ya. Vamos a manipularlo así, a ver. Recuerden que para el agua, bueno, es una sustancia bien conocida, su peso molecular directamente es 18. Si alguien lo conoce de memoria, puede manejar ese valor. El agua es una sustancia bastante utilizada porque es una sustancia universal. Sin embargo, si quieren, igual pueden calcular su peso molecular. ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? Tiene seguramente 2. ¿Cuántos oxígenos tiene el agua? Tiene seguramente 1. Y a cada valor se le multiplica por la respectiva UMA. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Hago la multiplicación, aquí me sale un 2. Hago la multiplicación, aquí me sale un 16. Hago la totalización y me sale un 18. Por eso les decía, la cantidad de agua es bien conocida. 18 gramos por cada mol. Ese es su peso molecular. Entonces, aplico un factor de conversión. El factor de conversión del peso molecular me permite llevarlo hasta los moles. Pero recuerden que un mol es equivalente también al número de Avogadro, así que puedo manejarlo así. Como factor de conversión puedo manejar esto para empezar.
18 gramos de agua, lo voy a colocar en la sección de abajo para que se pueda simplificar. 18 gramos del H2O, lo que le corresponde a agua. Y en la sección de arriba voy a colocar su equivalencia, que en este caso viene siendo 1 mol de sustancia. 18 gramos de agua es equivalente a 1 mol de sustancia. Los gramos de agua se pueden simplificar y lo que les dije. En lugar de colocar 1 mol de sustancia, se puede colocar el número de Avogadro, pero si estamos manejando sustancias, esta vez se lo interpreta en moléculas. Por lo tanto, digo, 18 gramos de agua es equivalente a 6.023 por 10 elevado a la 23. 6.023 por 10 elevado a la 23. Y el valor que estoy calculando le corresponde a moléculas. Estas son moléculas. Y estas moléculas seguramente es del agua pura que estamos manejando. Moléculas del H2O. Ya, tengo ahí la cantidad de moléculas. Hago la operación final. ¿Cuánto me sale? A ver, con la calco directamente. 101.000 sin perder decimales multiplicado por número de Avogadro 6.023 por 10 elevado a la 23 entre un 18. Obtengo y me sale un valor 3.39. Es también un valor grande porque estamos manejando a nivel atómico. 3.39 multiplicado con 10 elevado a la 27. 3.39 multiplicado con 10 elevado a la 27. Esta cantidad ya no le corresponde a átomos, tampoco le corresponde a electrones, tampoco le corresponde a neutrones. Le corresponde a las moléculas de la sustancia, tomando en cuenta que las moléculas le corresponden al agua pura. Como son moléculas, estamos trabajando a nivel atómico, ¿no? A nivel bien pequeño. Pero como son tan niveles tan pequeños, las cantidades en el conteo son valores realmente altos. Eso es 3.39 10 elevado a la 27. Valor final, respuesta. Hasta este punto, chicos, consultas, preguntas, dudas, los escucho. Lo de la dilución es un poco interpretativo, porque eso puede variar. A veces pasa que solamente trabajaría con la cantidad inicial, pero en este caso te pide una adición. Es por ese motivo que le he colocado la cantidad extra. No sé si tuvieran, chicos, alguna duda, pregunta o consulta. Ya, les voy a colocar entonces un problema de tarea tal vez para que puedan resolverlo. Y una parte igual teórica para que puedan analizarlo. Siguiente clase estaremos entrando a gases por si acaso. Ya hemos hecho bastante de átomos y moléculas el día de hoy, manejando números cuánticos. También hemos manejado la parte de em, la conversión de las moléculas y los átomos, pero esa parte es repetida porque semanas pasadas sí hemos hecho lo mismo antes. Así que les dejaré problemas. Ya.
Bien, les doy una breve explicación de cada ejercicio que van a hacer de tarea. Tienen que practicarlo, chicos, porque problemas como estos van a entrar al examen. Ya. El primero menciona lo siguiente. Átomo, eso lo van a manejar seguramente como carga negativa, relación matemática 4/8. Esta parte lo van a plantear como un problema matemático, un problema de planteo. El número de protones tienen que simbolizarlo eso con P, P con carga positiva. Cantidad de protones y puede manejar las fórmulas que les he mostrado. Luego te dice el número de masa. El número de masa es dato, pero puedes manejarlo con la simbología de A que les he mostrado. Te pide configuración electrónica. Para la configuración electrónica recordarán que tienen que manejar el esquema del serrucho o prácticamente el esquema de las diagonales. Y luego de eso ya te piden algunos datos más, como números cuánticos, grupo y periodo. El siguiente te dice esto. Átomo tenemos en su quinta y última capa un electrón desapareado. Entiéndase que las capas son los números grandes de la configuración electrónica. La configuración electrónica es esta. Si te dice quinta capa, se refiere por si acaso a esto. Estamos trabajando en ese problema con la quinta capa. Usted se refiere a esta capa. Primera capa, primer nivel de energía. Segunda capa, segundo nivel de energía. Tercera capa, tercer nivel de energía. Cuarta capa, cuarto nivel de energía. Bien. Si te dice capa energética, se refiere a los números grandes por eso. Son los números grandes de la respectiva configuración electrónica. Y en todo caso, tenemos solamente 7 capas, lo que significan 7 posibles valores energéticos. No pasa de eso nunca. Eso se refiere, desapareados, te pide algo parecido. Neutrones también, tienen que hacerlo con fórmulas y luego hay algunos datos más. Y el último número 4 es parecido a lo que yo resuelto también, porque te pide, o bueno, te hace interpretar el último electrón y esos son los números cuánticos. Estos números cuánticos, 4, 2, 1 y menos un medio, tienen que manejarlo como yo lo he hecho aquí. Algo parecido. Cuando ya he manejado números cuánticos, he interpretado todo esto y a partir de esto obtuve su último electrón, 2p3. Y en función a todo esto he podido hacer una configuración electrónica. Así que es casi lo mismo. Eso va a ser su tarea. ¿Preguntas, consultas, dudas respecto a los ejercicios propuestos? Nada, ¿no ve? Todo bien entonces. Listo chicos, quedamos aquí. Continuamos la siguiente clase. Voy a cortar la reunión. Tengan buenas noches.